No. Ok, entonces vamos a empezar. Entonces, en el mundo, en el mundo, eh, hay muchas universidades donde enseña álgebra lineal de muchas maneras, ¿verdad? De lo que yo he logrado ver en las lectures y cursos en YouTube que he visto, por ejemplo, los de MIT y otros par de profesores que hay por ahí, bueno, incluso Khan Academy, eh, parece que hay como dos materias de álgebra lineal o una que se encarga de todo, pero el enfoque más o menos es matrices, sistemas de ecuaciones, espacios vectoriales, bases, independencia lineal, todas esas cosas, transformaciones lineales. Que bueno, transformación básicamente es matrices, ¿no? Una onda de transformación y encontrarle la matriz. Y, y eso se encarga más o menos la primera parte de álgebra lineal. De hecho, uno de estos cursos que les comento estaba más o menos así dirigido. El primer, digamos, la primera parte o el primer curso, solamente esta cosa de aquí. En el siguiente, me parece que hablaba de productos internos, norma, distancias y todas esas cosas. Y luego de valores propios y todo eso, o tal vez al revés, primero valores propios y después productos internos y todo eso. Acá, en donde estamos nosotros, en la materia para ingeniería de álgebra lineal, es una mezcla de todo. O sea, supuestamente se empieza con eh, the E-word. Ajá. Supuestamente se empieza con sistemas de ecuaciones lineales, luego espacios vectoriales, transformaciones lineales, productos internos, diagonalización y luego formas cuadráticas y esas cosas raras. Nosotros no vamos a hablar de formas cuadráticas, tal vez como apéndice al final hablemos de eso, pero no es de nuestro interés. Aunque tiene aplicación en algunos lados. O sea, la primera que se me ocurre es geometría diferencial, pero no nos interesa de momento. No es 100% necesario para entender el álgebra lineal. Eh, entonces, realmente con lo que ya hemos visto, es un buen curso de álgebra lineal. Realmente hasta ahí, con solo espacios vectoriales reales, un poquito hablar de espacios de funciones, espacios abstractos, de funciones de R en R, funciones continuas, los polinomios. Entonces, o sea, todo lo que hablamos ya de los reales y un poquito hablar de la abstracción es un buen curso de lineal y con eso es suficiente. Pero el mundo no solamente trabaja con eso. O sea, es muy importante la siguiente parte que vamos a ver, que para eso vamos a necesitar los números complejos, que es la parte de los valores propios. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hablar un poquito de los polinomios, que los polinomios son la motivación de encontrar lo que llamamos los números complejos y, y luego, ¿qué? Y luego empezaremos a hablar de campos, espacios vectoriales, abstractos. O sea, vamos a abstraernos mucho más, que normalmente es donde empieza el curso de álgebra lineal en donde estamos nosotros, ¿no? En the E-word, perdón. Eh, así que, básicamente, nosotros ya sabemos álgebra lineal, y si no sabían, pues ahora sabemos algo, pero para dar el paso más allá, tenemos que empezar por aquí. Ahora. Entonces, ¿a qué es lo que vamos? ¿Acá dónde es que vamos? Déjame poner esto por acá que no moleste.
Entonces, ¿qué es un polinomio? Primera pregunta, ¿qué es un polinomio? Nadie que se anime. Eso es un elemento, ok, eso es muy abstracto. Uno dice, no sé, mi loco. Un polinomio básicamente es como una función, ¿verdad? Es como una función. Entonces, sí, un polinomio va a ser un elemento del espacio vectorial de la función. Ok, muy bien. Pero un polinomio, básicamente, un polinomio, una función que va de R a R, es un polinomio si existen lo que llamamos coeficientes, existen constantes, digamos, a 0, a 1, hasta a sub m, existen números reales tales que f de x, la regla de correspondencia de la función, es esta. Y así hasta a sub m x a la n. Y esto es para todo. Entonces, una función es un polinomio. Bueno, específicamente un polinomio real. Si existen constantes reales, tales que la imagen de x se puede ver como la suma de potencias de x, de esa forma. Entonces, eso es un polinomio. Ya. Ejemplos de polinomios. M es un entero, sí, correcto, perdón. Claro, esto es una enumeración, M es... de hecho, M puede ser un número natural. Recuerden que para mí los naturales van desde el 0 hasta en adelante. Entonces, claro, puede ser solamente un A sub 0. Ejemplos. F de x igual 1, que es el que llamamos el polinomio de identidad, lo llamamos, el polinomio idénticamente 1. Eso es un polinomio porque, bueno, A sub 0 es igual a 1 y nada más. M es un natural, del 0 en adelante. O un entero no negativo, si le quieren decir. Otro ejemplo. Vamos al ejemplo. Ejemplo, tenemos... Bueno, y este de aquí normalmente se lo denota como 1 de x, o simplemente 1. Otro ejemplo, digamos, yo qué sé, g de x igual a 2x al cuadrado menos x al cubo. Eso es un polinomio, porque lo puedo ver como una suma de potencias de x con coeficientes, ¿no? Un ejemplo más, un polinomio famosísimo, llamémoslo j de x al cuadrado más 1. Y bueno, simplemente como definición, si f de x es igual a 1 a 0, diremos que f es un polinomio constante. Ok. Entonces, hay un par de cosas que hay que afirmar que, bueno, deberíamos intuir sobre los polinomios, que es la siguiente.
es el siguiente lema. Si A0 más A1X hasta A sub M X a la M es igual a 0 para todo X en R. Es decir, si tengo un polinomio y es igual a 0 siempre, entonces tienen que ser los coeficientes siempre 0 igual. Y esto es un hecho que usamos bastante. Entonces AJ tiene que ser igual a 0 para todo J de 0 hasta M. Y a ver aquí en las notas y la Biblia. Ya, vamos a leer la prueba. Entonces, la prueba es suponer que al menos uno de ellos no es 0. ¿Ok? Entonces, vamos a probar el contrario recíproco. Es decir, si al menos uno de ellos es 0, tenemos que ver que esto es no 0. Y bueno, aquí la prueba es un poco más... ¿cómo podría decirlo? No, no es un poco más. No, olvídenlo. Entonces, vamos a suponer que A sub m es distinto de 0. Sin pérdida de la generalidad, podemos suponer que A sub m es distinto de 0. Ok, entonces vamos a tomar un X específico. Vamos a tomar este X de acá. ¿Verdad? Este X es mayor o igual que 1, es decir, no es 0, es lo importante, pero es mayor o igual que 1, porque todo esto son números positivos. Estamos tomando valores absolutos de números reales, entonces estos son números positivos, y le estamos sumando 1, entonces todo esto es positivo, más algo positivo va a ser, bueno, mayor que 1. O bueno, básicamente, esto a lo menos es 0. Entonces esto es mayor o igual que 0 más 1, entonces esto es igual a 1. Entonces este numerito z es mayor o igual que 1. Y por eso, y como es mayor o igual que 1, las potencias se comportan bien, ¿verdad? Porque cuando tú tienes un número mayor que 1, entonces sus potencias, digamos, si m es mayor que, bueno, no lo usemos m, si n es mayor que k, entonces z a la m es mayor o igual que z a la k. Y la igualdad se da si z es igual a 1. Voy a borrar esto. ¿Verdad? Esto no siempre es cierto, que las potencias se comporten así, pero cuando es mayor o igual que 1, sí se puede afirmar eso. Y simplemente multiplicando ambos lados, ¿no? O sea, yo multiplico por un lado z por z, eso es mayor o igual que z. Entonces tengo que z al cuadrado es mayor o igual que z. ¿Por qué? Porque es mayor que 1. Bueno, si fuese menor que 1 sería lo contrario. Ok, entonces tenemos un numerito cuyas potencias es menor o igual que el otro, que m menos 1, básicamente. Ok, entonces por la desigualdad triangular del valor absoluto de números reales, esta suma de aquí es menor o igual que la suma de los coeficientes. Bueno, básicamente, vamos a detallar un poquito más. Vas a transcribir. Suponga que A sub m no es 0. Entonces,
tomemos, pongámosle x0 igual a sub 0, valor absoluto de sub 1, y valor absoluto de a sub m menos 1 sobre valor absoluto de a sub m más 1. Ok, sabemos que x0 es mayor o igual que 1. O pongámosle, note que x0 es mayor o igual que 1. Listo. Entonces, lo siguiente es, ahora vamos a evaluar, no vamos a evaluar el polinomio, sino casi el polinomio. X 0 al cuadrado hasta a sub m menos 1, x0 a la m menos 1. Entonces, este valor absoluto, por la desigualdad triangular, es menor o igual que a sub 0, más valor absoluto de a sub 1, x0, y así hasta más valor absoluto de m menos 1, x0 a la m menos 1. Ok, ahora por propiedad de valor absoluto, podemos separar esto. Valor absoluto de a1, valor absoluto de x0, y así hasta valor absoluto de m menos 1 por el valor absoluto de x0 a la m menos 1. Ya, y aquí vamos a usar el hecho de que x0 es mayor o igual que 1. Como x0 es mayor o igual que 1, entonces todo esto es, cada uno de ellos es menor o igual que z a la m menos 1. Bueno, x0 es positivo, entonces el valor absoluto de x0 es positivo. Entonces, digamos que podemos sacar esto aquí del valor absoluto. Y esto es menor o igual que el valor absoluto de a0. Bueno, 1, ¿verdad? Aquí tenemos un 1. Entonces, como x0 es mayor o igual que 1, en particular 1 es menor o igual que x0 a la m menos 1. Más valor absoluto de a1, x0 a la m menos 1. Y así más valor absoluto de a sub m menos 1, x0 a la m menos 1. Ok, y esto es igual a la suma de los valores absolutos de los coeficientes multiplicado a x0 a la m menos 1. Y esto es menor que valor absoluto de a sub m z a la m. ¿Por qué? Por la construcción. ¿Qué construcción? Dense cuenta que x0 de x0 igual a la suma de los coeficientes, de los valores absolutos de los coeficientes. ¿Verdad? Dividimos esto para valor absoluto de a sub m por más 1, perdón. Ok, aquí podemos multiplicar ambos lados. Multiplicamos valor absoluto de a sub m y x0 a la m menos 1. Si hacemos eso, tenemos de un lado valor absoluto de a sub m, x0 a la m, y esto es igual a la suma de los coeficientes, x0 a la m menos 1, más valor absoluto de a sub m por x0 a la m menos 1.
Y bueno, si queremos ser más rigurosos, podemos ponerle, bueno, no necesitamos ponerle valor absoluto porque x0 es positivo. Ok, entonces como esto es una cantidad positiva, bueno, no negativa porque puede ser que los coeficientes de acá sí sean cero, pero esto sí es una cantidad positiva. Entonces esto va a ser mayor o igual, esto va a ser mayor o igual que este sujeto de acá. Va a ser mayor o igual que esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que esta expresión de acá, por lo tanto, tenemos que este sujeto, tiene, en valor absoluto, es menor o igual que valor absoluto de a sub m, x0 a la m. ¿Ok? Que básicamente lo que estamos probando es que en algún momento x0 a la m, bueno, el polinomio, si está elevado a la m va a dominar al resto de términos, ¿no? Eso es básicamente lo que estamos tratando de decir aquí. Entonces, esto lo que significa, es que este sujeto es distinto de este de acá. ¿Por qué? Porque si fuesen iguales tendrían el mismo valor absoluto y lo que hemos... no, de hecho esto es menor estricto. Esto es menor estricto. Esto es menor estricto. Esto es mayor estricto. ¿Por qué? Porque esto no es cero y esto tampoco es cero. Entonces esto es mayor estricto que cero. Ok, esto es mayor estricto que cero, entonces esto es estrictamente mayor que esto. Entonces, si fuesen iguales, tendrían el mismo valor absoluto, pero como tienen valor absoluto diferente, porque uno es mayor que otro, en particular, así, estos sujetos es distinto de menos a sub m x0 a la m. Y esto significa que este polinomio es distinto de cero. Entonces, si al menos uno es distinto de cero, el polinomio tiene un lugar donde no es cero. Entonces, por contrarrecíproco, si siempre es cero, los coeficientes tienen que ser cero. Entonces, ¿qué hemos probado? Probamos esto. No sé escribir. Probamos que si uno de ellos es distinto de cero, entonces existe un x, llamémoslo x0, tal que la combinación o el polinomio es distinto de cero. Entonces, por contrarrecíproco, ¿cuál es la negación? Bueno, la negación del lado derecho es que para todo x, a sub 0 más a sub 1 x, o pongámosle aquí, existe 1. Entonces, para todo x, la suma es 0. Entonces, para toda sub j, a sub j es igual a 0. La magia del contrarrecíproco. Ok. Entonces, ¿qué hemos probado? Algo, 3 rayitas, 1. No, Dios. Esto es equivalente a decir que si la combinación, si el polinomio es igual a 0 para todo x, entonces, para todo j, para todo j, a sub j es igual a 0.
Listo, muy bien. Entonces, básicamente, lo que hemos tratado de decir es que si nosotros vemos a este conjunto como funciones, ¿verdad? A estos señores los vemos como funciones de polinomios, no como un número real a la n, esto es linealmente independiente, ¿verdad? Porque si tomamos la combinación alfa 0 más alfa 1x y así hasta alfa n x a la n, si eso lo igualamos a 0, por lo anterior, esto implica que todos estos alfas son 0. Entonces hemos probado que el conjunto es linealmente independiente. Pero no lo vamos a detallar más adelante. O bueno, no, sí. O sea, básicamente esta es la importancia de lo que acabamos de decir. Observación. Y bueno, otra manera de, de decir esto es que los coeficientes de un polinomio son únicos. Son únicos. ¿Por qué? Bueno, pues supongamos, o lema, o corolario, lema, si f es un polinomio, no creo no creo que use la notación, pero denotamos a los polinomios reales así. Si f es un polinomio, entonces sus coeficientes son únicos. Es decir, que si yo represento a un polinomio con unos coeficientes y lo represento de otra manera con otros coeficientes, tiene que ser igual. Entonces, la manera de probar esto es, bueno, suponga que podemos escribir f de x como a0 más a1x hasta sub m x a la m, y podemos escribir a f de x como b0 más b1x, digamos b sub, y digamos que, digámoslo así, y aquí se queda en b sub n x a la n, ¿ok? Entonces tenemos dos maneras de representarlo y no sabemos si m es igual a n o si son distintos. Entonces, sin pérdida de la generalidad, sin pérdida de generalidad, supongamos que m es mayor o igual que n. ¿Okay? Entonces, de aquí, la diferencia de los polinomios es 0. ¿Verdad? Entonces, es 0 para todo x. Digamos, para todo x. Para todo x, tenemos que 0 es igual a f de x menos f de x. Y entonces, pero esto yo lo puedo ver, como estoy haciendo la resta de polinomios, pues voy a tomar los términos semejantes, ¿no? Entonces voy a tener aquí a0 menos b sub 0 más a1 menos b sub 1, x, así hasta, digamos, a sub n menos b sub n, x a la n, y como he supuesto que m es mayor o igual que n, pues por aquí voy a tener, no sé, a sub n más 1, x a la n más 1, hasta a sub m x a la n.
A sub m, x a la n. ¿Por qué? Porque no hay términos b sub n más 1, b sub n más 2, b sub n. O sea, no hay, o sea, los puedo hacer aparecer, pero serían todos cero. De hecho, eso es lo que va a pasar aquí. Dense cuenta que yo tengo que este polinomio es igual a 0 para todo x. Entonces, ¿qué significa? Por tanto, A0 es igual a B0, A1 es igual a B1, y así hasta A sub n es igual a B sub n. ¿Por qué? Subió. Okay. Y, por otra parte, A sub k es igual a 0 para todo k mayor que n. ¿Verdad? O sea, estos señores de aquí tienen que ser 0 y estos de aquí tienen que ser 0. Entonces, bueno, esto es igual a 0, esto es igual a 0, y aquí como esto es igual a 0, perdón, lo que significa esto es equivalente a decir que A sub n es igual a B sub n. Como esto es 0, entonces A sub 1 es igual a B sub 1, y así. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, la forma de verlo es única, excepto por agregarle infinitos términos con 0, ¿no? O sea, yo le puedo seguir agregando 0, 0x a la m, 0x a la m más 1, 0x a la m más 2, 0x a la 10 millones, así. A las 10 millones m, digamos. Ajá, entonces, sus coeficientes son únicos. Porque los términos que no son 0, o bueno, bueno, podría ser todo 0, pero... Ajá, de hecho... No, está bien lo que hemos dicho. Entonces, digamos que como corolario de esto, si tenemos un polinomio no nulo, existen únicos a 0, a 1, hasta a sub n, números reales, tales que a sub n no es 0 y f de x es igual a sub 0 más a sub 1x hasta a sub n x a la n para todo x. Y claro, esto, digamos que esto se intuía o nosotros ya esperábamos que esto sea así. Pero bueno, estamos construyéndolo desde cero. Ok, si tenemos un polinomio no nulo, existen únicos números reales, tales que el término del grado mayor, ¿verdad? Es distinto de cero. Entonces, esto nos invita a definir el grado de un polinomio. Y noten aquí lo importante es que el polinomio tiene que ser no nulo. Si el polinomio es nulo, entonces va a fallar esta parte de aquí. Bueno, definición, o sea, un polinomio no nulo tal que, básicamente lo anterior, tal que el polinomio es igual a esta cosa y a sub n es distinto de cero. Entonces, llamamos el grado o el degree del polinomio igual a n. Entonces, como ejemplo, digamos, entonces tenemos x al cuadrado más 1, tiene grado 2. Ejemplo,
El polinomio 3 tiene grado 1, pero tiene grado 0. Entonces digamos que el degree de 3 es 0, el degree de x al cuadrado más 1 es 2. Y ahora, como definición, o digamos que por conveniencia, se define que el grado del polinomio 0, esto es casi que arbitrario, el grado del polinomio 0, ¿alguien sabe o alguien ha escuchado cuál es el grado del polinomio idénticamente 0? No. El grado del polinomio 0 se lo define como menos infinito. porque claro, exactamente, sí, yo también me quedé, ¿qué? ¿Por qué menos infinito? Pero tiene algo que ver con los ceros. O sea, si ustedes recuerdan, bueno, vamos a definir ya mismo acerca de los ceros de un polinomio, pero cuando tú tienes un polinomio, digamos, x menos 1, x menos 2, claro, ese polinomio es igual a 3x más 2, ¿no? 3x perdón, x al cuadrado más 3x más 2. Entonces, claro, tú dices, ya, el polinomio tiene grado 2 y tiene dos ceros. Bacán. El polinomio constante, digamos, f de x igual 2, este p de x, no tiene ceros, ¿verdad? No tiene ceros, porque, bueno, siempre es igual a 2, y 2 no es distinto, 2 es distinto de 0, al menos en los reales, ¿no? Entonces, tiene cero ceros, básicamente. Y ahora, el grado de 0, bueno, preguntemos, ¿cuántos ceros tiene el 0? El polinomio 0. ¿Cuántos ceros tiene el polinomio 0? Tiene infinitos. Claro, pero no voy a decir que el grado del polinomio 0 es infinito, porque, bueno, eso no tiene sentido. Entonces, básicamente, la idea es que nosotros podemos, y al menos ¿por qué? Porque, ajá. Porque básicamente lo que queremos decir es que el grado del polinomio 0 tiene que ser menor que el grado de cualquier polinomio. Que cualquier polinomio para todo P en Rx. Y bueno, nosotros sabemos que pueden ser 0, puede ser 1, puede ser 2, etc. Entonces tiene que ser algo menor. Bueno, pero ¿por qué no le ponemos menos 1? ¿Por qué no le ponemos menos pi, menos 3.5 o menos 0.5, menos un medio? ¿Por qué no le ponemos ese grado? Porque ya hay funciones, o sea, fuera de lo que vamos a ver hoy, o sea, hay funciones como por ejemplo raíz de x, o 1 sobre x, y 1 sobre x al cuadrado. Y esas funciones ya tienen la idea de un grado, ¿no? Que bueno, el grado de este polinomio es menos 2. Bueno, polinomio de esta función es menos 2. El grado de este señor es menos 1. El grado de este man es 0.5. El grado de 1 sobre raíz de x es menos 0.5. Entonces, ya hay sujetos que tienen grados negativos. Entonces, por eso, por convención y porque es útil, se le dice que el grado del polinomio 0 es menos infinito. Bueno, ojalá a mí me hubiesen explicado por qué, como cuando vi álgebra, por qué se dice que el grado del 0 es menos infinito. Pero bueno, básicamente esa es la idea. Así que bueno. Y claro, quienes ya tienen grado 0 son los constantes, ¿no? Los constantes no nulos. Porque si es constante no nulo, yo puedo encontrar un sub n distinto de 0 y va a ser, n va a ser 0 básicamente en ese caso. Ok, mucha locura. Ahora sí, entonces, hay algunas propiedades que, bueno, así como tenemos
la suma, multiplicación por escalar y multiplicación de funciones, ¿verdad? Porque bueno, o sea, básicamente si tenemos funciones FG, funciones, entonces sería de este sujeto, si no recuerdan, son las funciones de R a R. Entonces nosotros podemos definir F, la suma de funciones es igual a la suma de las imágenes, la multiplicación de funciones es la multiplicación de las imágenes, perdón, f de x por g de x, y si tenemos un número real, escalar la función es igual a la multiplicación del escalar por la imagen. Bueno, aunque bueno, podríamos ver esto como un polinomio, una función constante y podemos venir acá de nuevo, pero bueno. Básicamente, bueno, tenemos funciones y vamos a leerlo aquí de los avances de las notas del curso. De hecho, ya estoy pasándolo todo como un librito, va a ser bonito. Ok, entonces, si tenemos funciones, definimos esto. Entonces, básicamente es que la suma de polinomios sigue siendo un polinomio. Eso es lo que quiero decir. La suma de polinomios sigue siendo un polinomio. La multiplicación por escalar a un polinomio sigue siendo un polinomio. Y la multiplicación de polinomios, ¿verdad? Si tomo dos polinomios, la multiplicación de polinomios sigue siendo un polinomio. Y aquí hay algunas propiedades que se parecen a algunas cosas que ya mencionamos para las transformaciones lineales, por ejemplo. La suma es conmutativa, la suma es asociativa, tiene un neutro, que es el polinomio nulo. Existe el inverso de la suma de polinomios. La multiplicación por escalar funciona bonita, se distribuye con respecto a la suma de escalares se distribuye a la multiplicación, y la multiplicación por escalar es asociativa, y la identidad de los reales, 1, el número real 1, multiplicado por un polinomio, sigue siendo el mismo polinomio. Y hay más, sí hay más. Pero básicamente, estas 8 propiedades, si recuerdan bien, básicamente lo que dicen es que R de X es un espacio vectorial. Los polinomios son un espacio vectorial sobre los reales. Bacán. Aunque no debería ser sorpresa porque ya habíamos mencionado que que las funciones son un espacio vectorial. Las funciones de R a R son un espacio vectorial. Entonces, en particular, con esta proposición de aquí, hemos probado que la suma de polinomios sigue siendo un polinomio, la multiplicación por escalar sigue siendo un polinomio, y la multiplicación de polinomios sigue siendo un polinomio. Entonces, básicamente lo que probamos es que es un subespacio vectorial. Rx es un subespacio de las funciones. Entonces, esta consecuencia es inmediata porque R a la R, o sea, las funciones de R a R, son un espacio vectorial, son un álgebra. Entonces, por eso de aquí vienen las otras propiedades. La multiplicación por escalar de dos polinomios se asocia. La multiplicación de polinomios es asociativa. La suma de polinomios, pero la multiplicación de polinomios se distribuye con respecto a la suma por derecha y por izquierda. Pero bueno, es porque es conmutativa. Y tiene un neutro. Entonces, básicamente, los polinomios son un álgebra conmutativa con identidad. Y esas cosas no importan, simplemente es como comentario adicional. Entonces, básicamente, son un álgebra porque tienen 3 operaciones: suma, multiplicación por escalar y multiplicación de elementos. Qué vergonzoso que salió. Supongo que salió eso. Vas a salir de Steam, de Discord. Ok. Sí están viendo el PDF, ¿no? Sí están viendo el PDF. Si no, estoy como loco ahorita. Ah, ya, chévere. De acuerdo. Muy bien, entonces tenemos propiedades interesantes de los polinomios. Y hay una propiedad importante, que si tenemos dos polinomios y su multiplicación es 0, entonces uno de los dos tenía que ser 0.
Vamos a demostrarlo. Vamos a demostrarlo. Proposición. Dos polinomios. Entonces, si f por g es el polinomio 0, entonces uno de ellos f es 0 o g es igual a 0. Entonces, recuerdo que hace tiempo, creo que en introducción al razonamiento matemático, o tal vez en las horas de consulta, o bueno, en muchos lados, siempre se hace como que esta demostración, que si la multiplicación es 0, entonces uno de ellos tiene que ser 0. Por ejemplo, en los números reales es igualito. En los números reales es igualito. Que si la multiplicación de dos números reales es 0, entonces uno de los dos tiene que ser 0. Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, la forma de mostrar esto, ¿ok? Es utilizando las leyes de la lógica, que a veces uno no se da cuenta. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿por qué funciona esta demostración? Porque la demostración clásica es la siguiente. Bueno, suponga que f no es 0. Ok, y así llegas a que g tiene que ser 0. Y esa demostración es suficiente. Pero, ¿por qué es suficiente demostrar eso? O sea, si supongo que uno de los dos no es 0 y eso me implica que el otro es 0. Bueno, eso se da por lo siguiente. Pues, si te das cuenta, esto es equivalente a decir que, bueno, primero vamos a reescribirlo. F por G es igual a 0, entonces F es igual a 0 o G es igual a 0. Era por las leyes de lógica, esto es F por G es igual a 0, es decir, esto o F no es 0, o F0 o G es 0. Ok, pero esto vuelve a ser equivalente a no F por G igual a 0. O sea, asocio. Yo voy a borrar esto, voy a asociar directamente. Voy a hacer aquí asociativa, porque antes estaba asociativa acá. Y bueno, aquí hago otra vez la negación. Entonces, esto implica que G es 0. Y aquí voy a tener I, F no es 0, y acá voy a tener que F por G es igual a 0. Ajá. Entonces, esto de aquí es equivalente a decir que si el producto es 0 y uno no es 0, entonces el otro es 0. Entonces, por eso basta demostrar que si supongo que uno no es 0, entonces el otro tiene que ser 0. Bueno, en fin. Entonces, supongamos, entonces, como que un comentario, ¿no? Por eso no hay que demostrar, bueno, supongamos que F no es 0, entonces G es 0. Y ahora suponga que G no es 0 y llegar que F es 0. No es necesario. Ok. Supongamos que F no es 0. De hecho, podríamos hacerlo más fuerte todavía. Y creo que esto va a ser mejor. Claro, podemos demostrar el contrarrecíproco, de hecho. Creo que es mucho mejor. Pero bueno, la demostración del contrarrecíproco, porque el contrarrecíproco es básicamente lo mismo. Mando todo para un lado y mando este acá y me queda el contrarrecíproco. Entonces vamos a suponer que F no es 0 y que G no es 0. Que G no es 0. A ver, déjame pensarlo. O si alguien tiene alguna idea que pueda aportar, pues bienvenidos. A ver, supongamos que no son 0.
Ok, ya tengo la idea. Entonces, supongo que f de x no es cero. Entonces yo puedo decir, como no es nulo, existen únicos coeficientes, tales que a cero más a 1x más a n, x a la n, es igual a, o sea, f de x se puede escribir de esa forma, porque no es cero. Y a sub n es distinto de cero. N es distinto de cero. Ok, entonces, g es un polinomio. Entonces yo puedo escribir a g de x yo lo puedo escribir como b0 más b1x hasta b sub m, x a la m. ¿En qué se diferencia esta representación de g a la representación de f? En el grado, bueno, también puede, o sea, pueden ser de grados distintos, ¿no? Pero ¿qué más lo diferencia? Porque yo hice una suposición sobre f. La suposición es que f es no nulo. Entonces, esta forma de escribir a f es más poderosa. Porque yo sé que a sub n es distinto de cero. ¿Ok? Como f no es nulo, yo puedo escribir a f de forma única de esta manera. ¿Ok? Y bueno, y g de x se puede escribir de esta forma. Ok, pero por hipótesis, tenemos que f por g es igual a cero. Entonces, a 0 más a 1x a sub n, x a la n, por b0 más b1x hasta b sub m, x a la m, tiene que ser igual a 0. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces va a pasar lo siguiente. Al hacer esta multiplicación espantosa, va a quedar a 0, b0, a sub n, a ver, tenemos que suponer uno de los dos que sea mayor, ¿no? Entonces digamos m mayor o igual que n, por decir algo. Como no es única la forma de g, entonces podemos darle ceros. O sea, no sabemos si es única. Podemos darle ceros hasta que sea mayor que n. Ya. Entonces, por algún lado va a estar aquí a sub n, b sub m, a sub m por b sub m. ¿Por qué? Hay una fórmula para esto, ¿no? O no, no hay. Debería haber. Creo que tengo una mejor idea. A ver.
Creo que esto es mejor con funciones. O no sé. Bueno, los polinomios son funciones, pero en particular, sería un caso particular. Si yo tomo dos funciones y el producto es cero, entonces una de ellas tiene que ser cero, siempre. Entonces supongamos que una no es cero. Si una no es cero, entonces, si una no es cero, entonces, claro, pues, o sea, mejor es verlo desde las funciones. Sí, porque ahí nos ahorramos un problemón. O sea, no, de hecho, podemos hacer lo siguiente. No, no lo podemos hacer. Uno sobre la función. Porque, bueno, este polinomio f bien podría ser cero en algunos puntos. La cosa es ver que no es cero en todos. O sea, no es cero en todos. Porque si fuese cero en todos los puntos, entonces no serviría. Ajá. O sea, lo ideal sería aquí dividir por este polinomio, pero no podemos dividir por un polinomio si es que tiene ceros, ¿verdad? Si el polinomio tiene ceros, no podemos ir por ese polinomio. Entonces, creo que lo mejor es dejarlo de ver. A ver, vamos a dejarlo ahí de momento. Ajá, sí, para avanzar mejor. Y luego les haré la demostración de esto, les paso la resolución. Seguramente es más sencillo de lo que imagino, pero ahorita no lo veo. Ok, entonces, bueno, la única utilidad de esto es que, o mejor dicho, para lo que quería usar esto, es que si tenemos dos polinomios no nulos, el grado del producto es igual al producto de los grados, básicamente. Para eso es lo que quería llegar. ¿Por qué? Porque hay un teorema muy importante que vamos a hablar, que es el algoritmo de la división de polinomios. Bueno, entonces, vamos a seguir. Propiedades del espacio de polinomios. Si nosotros tenemos un entero positivo, entonces este conjunto es linealmente independiente en R de X, ¿no? Entonces, como este conjunto es linealmente independiente, inmediatamente podemos decir que este conjunto es de dimensión infinita. ¿Por qué? Porque si yo supongo que es de dimensión finita, digamos de dimensión m, ¿okay? Vamos a decir, supongamos que R de X, la dimensión de este espacio vectorial es m. Entonces, digamos m más 1, para escribirlo más bonito, más elegante. Si la dimensión es m más 1, entonces este conjunto es linealmente independiente, su cardinalidad es la adecuada, la cardinalidad, digamos que B es linealmente independiente, y la cardinalidad de B es m más 1. ¿Verdad? Aquí tengo m más 1. Entonces, este conjunto tiene que ser una base. Pero note que, o sea, si es una base,
B es una base de Rx. Porque es supuesto que Rx tiene dimensión m más 1 y B tiene esa cardinalidad, es linealmente independiente. Entonces, eso significa que x a la m más 1 está en el generado de B. Porque esto es un polinomio. Y entonces, si es un polinomio, tiene que estar en el generado. Pero eso significa que xm más 1 se puede escribir como una combinación lineal de estas cosas. Menos a sub m x a la m. Y eso significa que a0 más a1x más a m x a la m, x a la m más 1 es igual a 0. Ajá, y luego, bueno, aquí hay algo, bueno, entonces, si yo llamo esta cosa el coeficiente a sub m más 1, esto es lo que significa que todas estas cosas es 0, básicamente, a sub j es igual a 0. Porque x a la m más 1 es ¿qué? ¿Qué estoy diciendo? A ver. Vamos a tener que x a la m más 1 pertenece al generado de B, porque ahora hemos dicho que B es una base de Rx. Entonces tenemos que ver que este sujeto está en el generado. Mejor dicho, tenemos que ese sujeto está en el generado. Pero si está en el generado, yo puedo escribirlo de esta forma. Y básicamente esto es absurdo. ¿Ok? Porque básicamente lo que estamos diciendo es que 1 es igual a 0. ¿Verdad? Porque aquí el coeficiente de este sujeto, tenemos un polinomio igualado a 0, y este sujeto de aquí tiene un coeficiente no nulo. Eso es imposible. Eso es imposible. No puede tener un coeficiente no nulo y ser idénticamente 0 el polinomio. ¿Okay? Entonces, esto es una contradicción. Entonces, ¿de dónde surge la contradicción? De suponer que este espacio es de dimensión finita. Si tenemos que, o sea, porque si fuera esa dimensión finita, llamamos un absurdo, entonces este conjunto es dimensión infinita. Y de aquí inmediatamente concluimos que el espacio de funciones de R en R también. ¿Por qué? Porque si fuese dimensión finita, R de X también fuese dimensión finita. Y eso es absurdo, porque ya vimos que R de X es dimensión infinita. Entonces, R a la R también es de dimensión infinita. Ok. Y ahora, pero hay subespacios de Rx que nos interesan bastante, que es este de aquí, que definimos P sub n, o P sub m, P sub j, P sub k, cualquier cosa. Definimos P sub n al generado de 1 hasta x a la n. O sea, son los polinomios de grado menor o igual a que n. Y esto es un subespacio vectorial de dimensión finita de Rx. Ok. Y ahora con todo esto, estamos listos para hablar del famoso algoritmo de la división para polinomios. El algoritmo de la división, si no lo conocen, es de los números enteros, que si tú tienes un par de números, sea el número y el divisor, sean números naturales, perdón, números enteros, y de distinto de 0. Entonces, el algoritmo de la división dice que existen únicos cocientes y residuos enteros, tales que
el número, o sea, si recuerdan la división, yo tenía el número o el dividendo, divisor, cociente y residuo. O si son gringos, bueno, pues tienen el número, el dividendo, divisor, cociente y residuo. Realmente esta forma de escribirlo me parece más chévere porque aquí te vas para allá. En cambio, si tú te vas por aquí abajo, te vas a chocar con este D. Entonces tienes que dejar más espacio y bueno, eso es una incomodidad. En fin, entonces, ¿qué tenemos? El dividendo tiene que ser igual al divisor por el cociente más el residuo. ¿Ok? El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. ¿Y qué más? Recuerden que para la división, este residuo tiene que ser menor que el divisor, menor estricto que el divisor, y tiene que ser mayor o igual que 0. Cuando el residuo es 0, ¿verdad? Terminó la división, o si es menor que el divisor, terminó la división también. ¿Ok? Entonces hay un equivalente para polinomios, y es fantástico. Entonces, si tenemos dos polinomios, si tenemos dos polinomios, y G no es nulo, porque que sea nulo te quita la posibilidad de que sean únicos, ¿no? Si tenemos dos polinomios y G es único, y G no es nulo, existen únicos, voy a usar hasta las mismas letras, Q de cociente y residuo, tales que F lo escribes como G por Q más R. De hecho, podría ponerle aquí también de división, de divisor. ¿Y cuál es la restricción ahora del residuo? Pues el residuo tiene que tener el grado del residuo, tiene que ser menor que el grado del polinomio. ¿Ok? Entonces, la prueba que vamos a ver es muy bonita porque solamente trabaja con álgebra lineal. Entonces, sí, está tomada del libro de Sheldon Axler. Pero esta prueba está rellenada con un poco más de detalles que no se mencionan. Entonces, bueno, si el polinomio f es nulo, entonces q y r los hacemos 0. ¿Verdad? Tiene que ser 0 de ley, porque si no, no se puede. Entonces, supongamos que f no es nulo. Y vamos a llamar a n igual al grado de f. Y m el grado de g. Entonces, si n es menor que m, la solución es, bueno, hago q igual a 0 y el residuo va a ser f mismo. Eso es por ejemplo, cuando tenías, ¿cuál es el resto perdón, cuál es la división? 3 dividido para 100. Pues 100 no cabe en 3. Entonces, la respuesta es 0 y el residuo es 3. Que bueno, es como cuando pones en la calculadora 1 sobre 100 y te pone 1 sobre 100 y tú quieres que te diga 0.01. ¿Ok? Entonces estamos viendo que los casos triviales, ¿no? Entonces si yo divido 0 para cualquier cosa, la respuesta es 0, 0. Si yo divido un número menor para otro número, entonces también el cociente es 0 y el resto es el mismo número. Entonces hay que ver ahora el caso de que el grado de n del dividendo es mayor o igual que el grado del divisor. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una construcción muy chévere.
vamos a definir el espacio vectorial producto de los polinomios de grado menor o igual que n menos m y de grado m menos 1. ¿Por qué? Porque dense cuenta que d por q, ya, d, o sea, q y d, perdón, d tiene grado m, ¿verdad? Y r tiene que ser de grado menor que m, entonces tiene que ser de grado a lo más m menos 1, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico d por q, tiene que ser grado m, para que al igualarlo a f, que es el polinomio al que quiero dividir, al que quiero dividirlo, ¿no? Entonces d por q tiene que darme n, el grado n. Entonces, claro, al hacer esto, un polinomio de grado n menos m por un polinomio de grado m, eso me da a dar n. Bacán. Y bueno, el residuo es de grado m menos 1. Entonces, lo que estoy haciendo es vamos a hacer la transformación lineal q a r. Tomo un polinomio q y un polinomio r y hace d por q más r. Eso es lo que hace esta transformación. Y noten que la dimensión de b es igual a n más 1, que es la dimensión del espacio de llegada, es decir, del mundo donde vive f. Entonces, lo bacán sería probar que esta transformación T es un isomorfismo. Y bueno, esta transformación es lineal, entonces por eso vamos a hablar de isomorfismo, ¿no? Entonces, para probar que es un isomorfismo, bueno, primero verificamos ya que ambos espacios tienen la misma dimensión. El espacio B, que es este producto, que toma Q y R, este espacio de partida tiene la misma dimensión que el espacio de llegada. Entonces, para probar que es un isomorfismo, es equivalente a probar que es inyectivo. Porque recuerden, si es biyectivo, es un inyectivo, y si es inyectivo es sobreyectivo, y si es sobreyectivo es un biyectivo. Hicimos esa equivalencia cuando estudiamos transformaciones lineales, ¿verdad? Entonces, bueno, de ejercicio les queda a ustedes probar que esta transformación es lineal. Pero bueno, entonces, para ver qué es un isomorfismo, entonces vamos a ver que el núcleo es el vector 0. Entonces, si suponemos que Q y R están en el núcleo de la transformación, entonces este polinomio de Q más R tiene que ser el polinomio 0. Entonces, supongamos por absurdo que R no es 0. Entonces, si R no es 0, tenemos que D por Q es igual a menos R. Entonces, Q va a ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque tenemos dos polinomios, el producto no es 0 y D no es 0. Entonces, Q tampoco tiene que ser 0. Pero note que el grado de R, como R vive en los polinomios de grado menor que M, entonces el grado de R es menor que M. Pero el grado de D es igual a M. Y el grado de D es menor o igual que el grado de D por Q. Por lo que mencioné hace un momento, que el grado de la multiplicación es igual a la multiplicación de los grados. Y como ambos son no nulos, vamos a tener que el grado de D es menor o igual que el grado de D por Q. Pero, como tenemos que D por Q es igual a menos R, el grado de D por Q tiene que ser igual al grado de R. Entonces tengo que algo es menor o igual que sí mismo. Y eso es absurdo. ¿Ok? Entonces vamos a anotar por aquí. Entonces yo lo que tengo es que el grado de R es menor que M, y esto es menor o igual que el grado de D por Q, pero este es igual al grado de R. Entonces, hemos llegado a que el grado de R es menor que el grado de R. Y eso es una tontería. ¿Ok? Que bueno, eso es básicamente lo que pasa cuando tienes un polinomio nulo. O sea, el polinomio, por eso el grado es menos infinito. Porque, o sea, llegas a estas contradicciones y asumes que puedes compararlo, ¿no? Entonces tienes que menos infinito es menor que menos infinito. Eso es una locura. Entonces, o sea,
llegamos a una contradicción si R es no nulo, entonces R tiene que ser 0. Y ahora tengo que D por Q es igual a 0, porque R es 0, ¿no? Entonces D por Q es igual al polinomio 0, y Q tiene que ser 0 porque D no es nulo. Hemos partido de que D no es nulo, y bueno, hablamos de un momento de esta proposición que no hemos demostrado aún, tenemos que hacerlo después, pero si tenemos que dos polinomios, la multiplicación es 0, entonces uno de los dos tiene que ser 0. Y si yo ya sé que D no es 0, por hipótesis, entonces Q tiene que ser 0. Entonces, ¿qué hemos probado? Tomamos un elemento del núcleo y hemos probado que ese elemento tiene que ser el 0. Es decir, si Q y R están en el núcleo de la transformación, Q y R tienen que ser polinomios nulos. Entonces, esto implica que T es inyectivo, y como los espacios son de dimensión finita, T es un isomorfismo. Entonces, como es un isomorfismo, para cualquier elemento del espacio de llegada, existe un único elemento en el espacio de partida, Q y R, tales que F es igual a Q por D, F es igual a D por Q más R. Y listo. Una prueba muy bacán, que tal vez deberán leerla después con más calma y justificar bien por su cuenta estos pasos si es que no les quedó claro, ¿no? Ok. Entonces, como ven aquí, el siguiente tema es ahora hablar de los ceros de los polinomios, que está relacionado con el algoritmo de la división. Pero si tenemos un polinomio, vamos a decir que lambda es un 0 si f de lambda es 0. Lambda un número real, ¿no? Y bueno, por ejemplo, f de x igual a x menos 1 y x más 2. Entonces, 1 y menos 2 son los únicos ceros de f. Otro ejemplo, f definida por f de x igual a 3. F no tiene ningún cero. F definida por x al cuadrado menos 2x más 1. Entonces, 1 es el único cero de f. Y acá tenemos un polinomio complicado. F de x definida por x al cuadrado más 1 no tiene ningún cero. Entonces, ya vimos un caso, no tiene ningún cero si es constante, pero aquí tengo un polinomio de grado 2 que no tiene ningún cero, ¿verdad? Un cero en R. Y bueno, aquí hay un lema, es que lambda es un cero de F, sí, solamente si existe un polinomio Q, tal que f de x igual a x menos lambda q de x. Y, bueno, aquí está la demostración, pero es fácil de seguirla con el algoritmo de la división, ¿verdad? Si lambda es un cero, entonces por el algoritmo de la división yo puedo escribir f de x igual a x menos lambda q de x más r de x. Para únicos q y r, aquí se para unos, pero en realidad son únicos q y r. Y el grado de r es menor que el grado de x menos lambda. Pero x menos lambda tiene grado 1, entonces el grado de r es menor que 1. Entonces, o es 0 o es menos infinito. En otras palabras, r es constante. Porque el grado de r es menor que 1, entonces r es constante. Pero f de 0 es igual a... Pero f de lambda es igual a 0. ¿Verdad? F de lambda es igual a 0. Pero en otras palabras, r de lambda es 0. Entonces, como r es constante y es igual a 0 en un punto, tiene que ser 0 siempre. Es decir, r es igual a 0. Y así f de x igual a x menos lambda, q de lambda. ¿Ok? Y el recíproco, la necesidad, es que, bueno, si suponemos que f de x igual a x menos lambda, q de x es inmediato, reemplazo lambda y me queda 0. Y ya está. Ok. Entonces. Vaya, aquí está definido multiplicidad. Creí que no lo había puesto. Bueno, diremos que lambda es un cero de multiplicidad n si existe un q tal que f de x es igual a x menos lambda a la n, q de x, y q de lambda, aquí hay un error, es distinto de 0. Entonces, básicamente un 0 tiene multiplicidad n, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado menos 2x más 1. Entonces, digámosle x al cubo menos 2x al cuadrado más x. Entonces,
Si yo factorizo este polinomio, me queda x por x menos 1 al cuadrado. Entonces, 1 es un 0 de multiplicidad de multiplicidad 2. ¿Por qué? Porque esto es x menos 1 a la 2 y x igual a x en 1 no es 0. Ajá. Y bueno, si f es un polinomio no nulo de grado n, entonces f tiene a lo más n ceros. Es decir, porque si tuviese más de n ceros, bueno, contando multiplicidad, ¿no? Entonces, si tiene más de n ceros, entonces hago el producto de esos polinomios y me da un grado mayor que n. Entonces es imposible que un polinomio de grado n tenga más. Puede ser que no tenga ceros, pero no puede tener más de n ceros. Y un ejemplo es, bueno, x al cuadrado más 1 no tiene ceros en R. No tiene ceros en R. Entonces, x al cuadrado más 1 tiene a lo más 2 ceros, pero no tiene ninguno, igual cumple, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a entrar a lo importante del día de hoy, los números complejos. Que bueno, ustedes saben que los números complejos se inventa una unidad imaginaria para que el polinomio x al cuadrado más 1 tenga solución. Entonces, como este tema es muy fuerte, vamos a hacer un descanso de 5 minutitos y continuamos.